el título de hoy día le pusimos de lo teórico a lo práctico. Porque ya ahora Pablo va a dar ejemplos de cómo uno debe desechar lo del viejo hombre y cómo debe adquirir lo del nuevo hombre. ¿Qué cosas debe adquirir? Entonces, de lo teórico que vimos el domingo pasado, aquí Pablo, en estos versículos del 25 al 32, Pablo va a empezar a dar ejemplos de qué cosas caracterizan en la vida diaria al antiguo hombre, el viejo, y qué cosas o características evidencian el nuevo hombre. Vamos a leer Efesios 4, versículo 25 al 32. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciéndolo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. En los versículos anteriores que vimos el domingo pasado, del 17 al 24 de este mismo capítulo, Pablo, como decía anteriormente, es un contraste y llama a los creyentes a vestirse del nuevo hombre y desechar al viejo hombre. Aquí, en estos versículos que hemos analizado, del 25 al 32, Pablo ofrece instrucciones que muestran distintos contrastes entre la antigua manera de vivir y la nueva. De hecho, son 5 instrucciones que Pablo da en estos versículos y hace un contraste entre la antigua manera y al final termina dando las instrucciones de cuáles son aquellas características que van a evidenciar la nueva vida en la persona. Entonces vamos a ir analizando de a poquito y estas normas son aplicables, porque Pablo le habla a una iglesia aquí, pero son aplicables ¿para quiénes? Para las relaciones dentro de la congregación, como también para el ámbito personal de uno o familiar, o puede utilizarse también en el contexto donde uno se desarrolla como cristiano. Fuera de la iglesia, fuera de la familia, en el contexto donde uno viva como cristiano. ¿Dónde evidenciamos eso? Afuera. En nuestras relaciones constantes, ¿sí? Evidenciamos qué tipo de creyentes somos. La primera instrucción que da es, como dice ahí, de mentir a hablar la verdad. Dice el texto, por lo cual, desechando la mentira. La palabra desechar en el original es apotimei, que tiene que ver con descartar, arrancar, echar fuera y todas las ideas similares. Entonces, cuando usted va a arrancar una planta, la trata de arrancar ¿desde dónde? De raíz. ¿Por qué? Porque si la corta por encima de la raíz, vuelve a crecer. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es esa idea de cuando uno va a arrancar una planta, tiene que sacarla de raíz para que no vuelva a crecer. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, arranquen, desechen de su vida todo tipo de mentiras. Eso es lo que Pablo le está llevando. Ahora, la mentira, el engaño, la hipocresía son costumbres del viejo hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. El nuevo dice y vive la verdad, constantemente, diariamente. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque seguramente se estaba generando dentro de la iglesia. Recordemos que la iglesia en ese tiempo de Éfeso estaba conformada por judíos y gentiles y que no había una buena relación entre ellos por diferentes tipos de diferencias que habían entre ellos, ya sea cultural, racial, de pensamiento, de estilo de vida,
Recordemos que el domingo pasado analizamos el estilo de vida que tenían los creyentes en Éfeso antes de conocer a Cristo, que era un estilo de vida totalmente libre, totalmente lejos de los principios bíblicos. Entonces aquí Pablo está tratando de ordenar la iglesia que él predicó y levantó. Desechar la mentira. La palabra mentira es pseudos, que se traduce como falsedad, engaño o mentira. Dice el texto que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, ¿no? Ahora, el tema es, ¿por qué Pablo lo habla? Porque si mentir es un hábito continuo que procede de un corazón que constantemente procura engañar, esa persona carece de toda base bíblica para evidenciar o demostrar que es un cristiano. Porque la persona que constantemente está tratando de engañar está evidenciando de que no hay un corazón totalmente cambiado y transformado. ¿Sí? Los pseudos en ese tiempo no se limita al acto de mentir, sino que representa una forma de vida falsa, opuesta a la verdad. Entonces lo que Pablo está diciendo, cambien un estilo de vida de que ustedes quieran demostrar algo que no lo son, porque están mintiendo y están evidenciando que algo no está bien. Ahora, hacer trampa en un examen es mentir. Hacer una declaración falsa en los servicios de puesto interno es mentir. Para evitar un pago de impuestos, eso es mentir. Ocultar una ofensa o conflicto mientras se finge paz es aparentar que todo está bien cuando hay resentimiento. Estoy mintiendo en el fondo de mi corazón. Habla de eso. Difundir rumores o chismes sobre un hermano o hermana sin verificar que sea cierto es mentir. Prometer ayuda o apoyo y luego no cumplirlo sin explicación ni arrepentimiento es faltar a la verdad. Es no decir la verdad. El cristiano no debería participar de cualquier clase de mentira, porque debe caracterizarse por desechar siempre la mentira, porque la mentira es incompatible con su nueva naturaleza y tampoco es algo que no es aceptable por el Señor. Si mentimos a otro cristiano, estamos destruyendo la confianza que protege la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Pablo dice, hermanos, no puede tolerarse la mentira en el cristiano. El cristiano siempre debe estar del lado de la verdad, en todo aspecto. No puede darle lugar, porque no hay compatibilidad con el hombre nuevo. O eres del nuevo o eres del viejo. No hay términos medios. Para el Señor no hay términos medios. O estás o no estás. O eres o no lo eres. ¿Se acuerdan Santiago? Cuando habla este contraste, Santiago dice, si eres cristiano, dice Santiago, lo vas a evidenciar a través de tus frutos, de tus acciones. El cristiano debe ser conocido como una persona honesta, que habla la verdad y cumple su palabra. El cristiano necesita amar la verdad y ser sensible al pecado de engañar. Cada vez que pretendemos engañar, estamos faltando a la verdad. Hermanos, debemos cambiar. Nuestra actitud debe marcar una diferencia, marcar un contraste. La gente debe ser notorio nuestra actitud ante la sociedad, ante la gente, ser diferente, marcar un contraste entre el estilo de vida de aquel que no conoce al Señor. El cristiano tiene que marcar esa diferencia. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ustedes tienen que tener un estilo de vida que evidencien lo que ustedes están diciendo que son. Amén. Lo segundo, recién empezamos, de enojo injusto a enojo justo. Versículo 26 y 27. El versículo 26 dice, airaos, y aquí donde más nos cuesta todo, ¿no? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, el enojarse sin causa, airarse con mucha vehemencia, ¿no? O venganza, el llenarse de rabia y querer desquitarse conduce indudablemente al pecado. Y esto es lo que Pablo está diciendo que se debe evitar. Ahora, la palabra enojo
en el original es parorgismos. O sea, no es un arranque de ira momentáneo y externo, ni un resentimiento interno y efervescente, sino más bien es una convicción profunda, determinada y arraigada en el corazón de la persona. Cuando habla del enojo, es algo que yo me enojo porque lo quiero hacer y decido hacerlo. Y eso está dentro mío, ¿sí? Ahora, el problema no está en enojarse. O sea, todos nos podemos enojar, ¿sí? Pero Pablo hace aquí una diferencia entre el enojo justo y el enojo injusto. Y eso lo vamos a ver ahora. Después dice airaos. La palabra airaos en el griego es orgizo. Que ese verbo en griego está en un imperativo. Y lo que sugiere aquí es que sentir ira no es pecado en sí, lo que acabamos de decir. Pero actuar de ella sin control sí lo es. No está mal que nos enojemos, nos vamos a enojar en algún momento. No está mal que sintamos ira, rabia en el momento. Pero cuando yo actúo desde ese punto de vista, cuando yo actúo desde esa motivación, ahí normalmente tiendo a pecar, porque actúo mal, sin pensar. Y ahí produzco daño, ¿sí? Jesús, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, Jesús siempre se enojaba ¿contra qué? Contra las injusticias de los demás, que le hacían a los demás. Típico ejemplo, cuando él llega al templo y ve comercializando cosas del templo, él se enoja. Pero no era un enojo hacia él, sino un enojo más que nada ante el Padre, que no honraba al Padre lo que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, cuando Jesús se enojaba y veía a otras personas que eran tratadas mal, él se enojaba. Pero él nunca se enojó de una manera egoísta por cosas que a él mismo le hicieron en su contra. Al contrario, esa es la medida del enojo justo. Porque ¿dónde surge el enojo injusto? El llamado aquí, lo que Pablo está diciendo, es a discernir, ¿qué cosa? Entre la ira justa, por el mal, por la injusticia que nosotros vemos que se hace, y la ira destructiva. Que esa ira destructiva se genera ¿por qué? Por mi orgullo personal, por mis resentimientos hacia alguien, por mi deseo de venganza con la otra persona. Esa es la ira o el enojo injusto que Dios no quiere que tengamos. El enojo que es egoísta, indisciplinado y vengativo es pecaminoso y no tiene lugar en la vida cristiana, ni siquiera de manera temporal. Eso nos lleva a pecar, a desear el mal y a hacer daño. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, enójense todo lo que quieran, pero que ese enojo que ustedes sienten, eso no lo lleve a pecar a ustedes. No lo lleven a dañar al prójimo. No lo lleve a calumniar al prójimo. No lo lleve a tratar de hacer daño a nuestro prójimo. Lo que hace aquí, el enojo justo puede caer con facilidad en la amargura, el resentimiento y la autojustificación. Porque cuando yo analizo mi enojo y digo, ¿por qué? ¿Me lo hicieron a mí? ¿Cómo me dañó a mí? Automáticamente estoy tratando de darle permiso a mi posible actitud o reacción hacia mi prójimo con resentimiento, con odio. Cuando yo actúo con resentimiento, con rabia, rencor en mi corazón, lo más probable es que produzca daño y que peque en mi actuar. Por eso Pablo dice, se pueden enojar, pero no le den lugar a la ira para dañar al otro. ¿Sí? Ya vemos cómo se puede. Pablo aquí, ¿qué hace? Brinda dos consejos, en este caso. Dos sugerencias para no dejar que el enojo nos domine. ¿Sí? El primer consejo está en el mismo versículo 26. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el consejo de Pablo aquí es muy sano. Es sano, saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más tardamos en resolver nuestra diferencia, menos probable es que la podamos solucionar. Mientras más se dilata la situación, más tiempo le damos para que atesoremos rabia, rencor e ira en nuestro corazón. Pablo advierte que
que el enojo retenido se convierte en rencor, división y una oportunidad para el enemigo. O sea, si hay un disgusto entre nosotros, si hay problemas, que las hay, que va a haber, porque no pensamos todo igual, en la iglesia o en una sociedad, ¿cuál es la mejor manera de resolverlo? De inmediato, enseguida. ¿Sí? Cuanto más se deje crecer, más amargura se hará. O más larga se hará el problema, dilatamos más el problema o la situación. Hay que conversarlo lo antes posible. Si no hemos tenido razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de reconocerlo. Y aunque hayamos tenido razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia también para dar el primer paso y remediar las cosas. Dice Pablo, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. En cualquier tipo de enojo, ya sea legítimo o no, si se decide tolerar y hasta se decide cortejar esa rabia, el resultado será darle una oportunidad al diablo. ¿Para qué? Cuando nosotros debemos hacer lo contrario. Entonces lo que Pablo aconseja, el primer consejo es resolverlo lo antes posible. No darle lugar que eso se pueda atesorar en nuestro corazón y ese rencor pueda crecer aún más. No darle lugar. Lo segundo que dice Pablo es, no deis lugar al diablo. Esto está en el versículo 27. Ni deis lugar al diablo, dice. La palabra dice, una diferencia que no se haya zanjado es una oportunidad magnífica para que el diablo siembre división. Entonces, porque el enemigo siempre aprovecha cada instancia y cada situación. Y a veces no nos damos cuenta. Porque estamos tan encerrados en nuestro rencor, en nuestra rabia, en lo que me hicieron, lo que hicieron, que no podemos pensar con claridad. Y no nos damos cuenta que le estamos dando lugar para que el enemigo sutilmente genere ese problema, esa división, esa dificultad con mi hermano o dentro de la iglesia. Dar lugar, la palabra dar lugar en el griego es topos, que significa dar espacio, oportunidad, acceso o terreno. Es decir, alguien dijo, la rabia y el rencor acumulado es una puerta que uno le abre al diablo. Es una puerta que abrimos para que el diablo entre y genere discordia y división dentro del cuerpo de Cristo. El enojo es como una puerta, ¿sí? Por la que si no tenemos cuidado, ¿quién entra sigilosamente? Sutilmente, el diablo, dice Pablo. Como un huésped indeseable, ¿sí? Y provoca ¿qué? Caos, vergüenza, destrucción y división. Sutilmente se mete y empieza a generar caos. Ahora, ¿cuál es la aplicación que podemos hacer nosotros? Que este versículo que enseña que la ética cristiana no solo es algo moral, sino es algo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones afectan ¿a qué? El terreno espiritual en que nosotros vivimos. Las decisiones que yo pueda tomar en mis acciones va a afectar mi vida espiritual. Entonces, lo que Pablo dice, esto no se trata de algo moralmente, es algo que también influye en nuestra vida espiritual. Porque las acciones que yo tome va a afectar mi relación con Dios, con mi hermano y mi vida espiritual. ¿Se entiende? Amén. ¿Sí? Tercera instrucción que da, de robar a dar con generosidad. El cristiano debe obedecer el mandato. Dice, no hurte más. Dice el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, dice. La palabra hurtar ahí es clepto, de la cual se deriva la palabra en español cleptomanía, ¿no? Que es la persona que no puede dejar de robar. Ahora, uno dice, bueno, para mí no es un problema el robar, pero robamos de diferentes formas. Y Pablo apunta a eso. Por ejemplo, cuando cotizamos de una manera que no debemos cotizar, estamos robando. Cuando engrosamos cuentas de gastos personales que tenemos que rendir, estamos robando.
Cuando reportamos horas de trabajo que no trabajamos, eso es robar. Eso es lo que apunta Pablo, ¿no? El negarse a pagar una deuda, el no pago de salarios justos o el embolsarse con la plata que está de más, todo eso son actos de robo. Todo. Robar es pecado y no tiene parte alguna en el andar del nuevo hombre en Cristo. No podemos pretender evadir las cosas que no se pueden evadir. El Señor dice, tienes que pagar a qué tributo, tributo. Al César, lo que es del César. No podemos andar como cristianos evadiendo para no pagar impuestos. Si hay que pagarlo, se paga. Eso es robar. No se puede. No es compatible el estilo de vida del nuevo hombre. Lo justo es justo. Lo que corresponde, corresponde. Hay que hacerlo. Así nos manda el Señor que debe hacer. Si no dice, trabaje ¿qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno. Pablo aquí promueve ¿qué? El trabajo honesto como expresión de dignidad, de responsabilidad y de una transformación. ¿Por qué lo dice esto? Porque en el contexto en el cual la iglesia está en Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy grande donde llevaban gente de muchos lugares porque era una ciudad de mucho comercio, se comercializaban muchas cosas. Y los cristianos gentiles que se convirtieron tenían un estilo de vida antes del Señor, obviamente lejos de las cosas del Señor. Y muchos de ellos dicen que en ese tiempo, como llegaban gente de otros lugares, habían baños públicos. En ese tiempo había baños donde tú podías ir a bañarte por el día, porque llegabas de un lugar y tenías que comercializar y necesitaban bañarse. Y dicen los historiadores que cuando uno iba a bañarse, al sacarse la ropa, ¿qué hacían los de Éfeso? Estos iban a robar. Y vivían del robo que le hacían a estos comerciantes que llegaban de otras ciudades, que aprovechaban a bañarse y mientras se bañaban no se daban cuenta, les robaban la ropa que quedaban colgadas. Y muchos de estos se convirtieron. Entonces Pablo está corrigiendo esa actitud. Ahora se logra entender por qué Pablo lo dice. Y uno dice, no, el que hurtaba ya no hurte, no robe, sino que trabaje con sus propias manos. Gane el dinero de manera honesta, honrada. Entonces, por eso Pablo le está diciendo y está tratando de corregir esto en la iglesia de Éfeso. Ahora, el tema es que debemos hacerlo, como dice Pablo, de manera honrada. De hecho, Pablo también fue un ejemplo para la iglesia, a la iglesia de Corintio. Cuando estuvo en Corintio, él trabajó haciendo tiendas para no ser una carga, ¿sí? En el fondo, y demostrarle la importancia del trabajo honrado y honesto. Entonces, un cristiano no debe aceptar un trabajo, un empleo o un negocio que pida ir en contra de los principios y valores que la palabra del Señor nos enseña. No debe aceptarlo. Y que también pueda romper con todo lo que el Señor nos manda a tener una vida de integridad o de santidad. No debe participar en ese trabajo. Debe trabajar de manera honrada y honesta. Y dice el texto, para compartir con el que padece necesidad. Pablo transforma la lógica del egoísmo en una ética de solidaridad y generosidad. Entonces Pablo dice, trabaja, gana, y si puedes, ayuda al que no lo necesita. Que tampoco robe, si no puede, ofrécele y ayúdele también la oportunidad. Da con generosidad. Y aquí Pablo cambia el egoísmo por el dar, ¿sí? Y eso es lo que está tratando de hacer y de ordenar en la iglesia. ¿Amén? Cuarto, de palabras corrompidas a palabras edificantes. Versículo 29 al 30. Dice, ninguna palabra corrompida, dice Pablo. La palabra corrompida en el original es sapros, que esto se refiere al algo putrefacto o contaminado y se empleaba para aludir a frutas, vegetales y otro tipo de alimentos que estaban en descomposición y que ya no se podía utilizar, que eran inservibles. Entonces lo que Pablo dice, ninguna palabra que esté asociada con la pudredumbre, porque esa es la palabra que utiliza en el original, debe salir de vuestra boca. ¿Qué quiere decir Pablo? El lenguaje sucio nunca debería proceder de la boca de un cristiano, porque es algo totalmente ajeno al carácter de su nueva vida.
los chistes sucios y fuera de tono, las groserías, las anécdotas sórdidas, la vulgaridad, el doble sentido y todas las demás formas de lenguaje corrupto nunca deberían salir de nuestra boca. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Y quién habla de esto? De la lengua de Santiago, por excelencia. Él es el quien habla mejor de la lengua. Y él dice que la lengua es un fuego, ¿no? Es un mundo de maldad y dice que nadie ha podido domar este miembro tan pequeño. ¿Sí? Se ha domado diferentes tipos de bestias, pero la lengua, este miembro tan pequeño, es difícil de domar. Por supuesto, dice, la lengua solo habla lo que el corazón le dice que exprese. Porque Jesucristo dijo en Mateo 12 que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Y qué nos enseña esto? Una boca sucia es el resultado de un corazón sucio. Siempre digo lo mismo, si quieres conocer a alguien, deja que hable. Entonces, a veces dice que el que calla, dice el proverbio, también es pasado por sabio, ¿no? ¿Sí? Tengamos cuidado, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Pablo aquí está tratando de corregir también esta falencia que la iglesia estaba teniendo. Además de renunciar al lenguaje, ¿no? Que daña, que corrompe, también debemos desarrollar una forma de hablar que sea ¿qué? Pura, beneficiosa y que en primera instancia sea agradable a los oídos de Dios. ¿Sí? Esa es la idea. Dice que esta palabra deben ser buenas para la necesaria edificación. Nuestra manera de hablar debería edificar siendo de ayuda, siendo palabras constructivas, palabras alentadoras, instructivas y confortadoras. Todas las cosas que decimos, dice Pablo, deben ser apropiadas. ¿Sí? Que nuestras palabras se acepten, se adapten siempre a ¿qué? Al contexto en que estamos, ¿no? De forma que pueda contribuir para ¿quiénes? Para aquellos que están escuchando. ¿Sí? Hay un proverbio que dice, el 25:11, enseña, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Sí? Está hablando de la persona que habla bien, ¿sí? Que sabe cuándo decir las cosas, cómo decirlo, ¿sí? Sin dañar. Entonces hay otro proverbio que dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay gente que habla a veces con mala intención, hay gente que habla con ironía, eso duele, ¿sí? Entonces, y hay gente que se escuda, yo digo la verdad, no, hay que le guste bien, si no, también. Sí, pero hay que saber cómo decirle. Pablo dice, sea prudente, ¿sí? Que la palabra sea adecuada al contexto, que la palabra pueda ser una palabra apropiada para el momento. Saber decir las cosas, hay que decir las cosas, obvio, pero hay que saber cómo decirlas en el momento y en el momento también en el que debemos hablar y decir las cosas, ¿sí? Tener cuidado. El apóstol aquí no se refería solo a palabras vulgares y soeces, sino a todo lo que no contribuye al bien de los demás. Por ejemplo, palabras que atacan, palabras que humillan, que critican, que culpan, que recuerdan cosas que duelen, que exigen, palabras de burlas, de amenaza y palabras que lastiman. Todo tipo de palabras. En ninguna palabra, dice Pablo, corrompida salga de vuestra boca. ¿Y qué incluye esto? Incluye el sarcasmo que hiere, el humor que ofende, la murmuración que rompe amistades y otros errores semejantes. Dice, ninguna palabra, dice, sino la que sea necesaria para la edificación. ¿A fin de qué? De dar gracia, dice, ¿a quiénes? A los oyentes, a aquellos que lo escuchan. Pablo en otro texto en Colosenses dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y después dice, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo que está diciendo aquí Pablo en Colosenses dice, si va a hablar algo,
que sea edificante. Si va a decir algo, que sea constructivo. Si va a compartir algo, que sea de ánimo, que sea de fortaleza para el que lo está oyendo. Palabras que puedan edificar a aquellos que lo escuchan. Por lo tanto, también aquí las palabras pueden suministrar también fortaleza en el momento de aquel que lo está necesitando. Las palabras pueden también suministrar consuelo para aquel que está necesitando consuelo. Por otro lado, Pablo dice que el hablar que es bueno tiene 3 características. ¿Cuáles son? Edifica, llena la necesidad del momento y da gracias a los que los oyen. Si lo que voy a decir puede edificar, va a ayudar para el momento que estamos compartiendo, y si va también, los que van a escuchar van a agradecer lo que voy a decir, compártelo. Si no, no, fíltrelo. ¿Sí? Porque la idea es ser de bendición. Por ejemplo de palabras que nos edifican, que tienen cualidades y que alientan son las palabras de ánimo, las palabras de estímulo, las palabras de afecto, de admiración, de agradecimiento, las palabras de apoyo, de entusiasmo, palabras que sirven de consejo, de consuelo, palabras de perdón, palabras que sanan heridas, que reconocen todos los frágiles que somos nosotros, ¿no? Y palabras que comparten alegría y que comparten ánimo. Son palabras que edifican. La pregunta es, ¿qué palabras está saliendo de nuestra boca? ¿Estamos siendo de bendición para los que nos escuchan? ¿Para aquellos que nos oyen? Porque esto nos lleva a algo interesante, a un texto que ha sido interpretado de muchas maneras y en la gran mayoría de manera incorrecta. No sé si, que es el texto 30, que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Este es un texto que ha sido manipulado y mal interpretado un montón de veces. Y muchas veces sacado del contexto para darle una interpretación totalmente, como dice en hermenéutica, fuera de todo contexto. ¿Sí? ¿Por qué? No contristar al Espíritu Santo en base al contexto que venimos hablando y que Pablo viene diciendo, cuando sus hijos rehúsan cambiar la costumbre de la vieja vida por los caminos de la nueva, Dios se aflige. Contristar usa el verbo hipeo, que significa entristecer profundamente o afligir el corazón. Entonces, lo que Pablo está diciendo, el estilo de vida del viejo hombre entristece al Espíritu Santo. Esa es la interpretación correcta. Por eso, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo lo entristecemos? Con el estilo del antiguo hombre. Y Pablo dice, y en todo lo que dice en los textos anteriores, el que hurtaba, airado, cuando uno se aira y le da lugar y rienda suelta al enojo y actúa con rabia e ira y daña, está contristando al Espíritu Santo. Cuando alguien habla mal del hermano, insulta o ofende, está contristando al Espíritu Santo, porque no es compatible el estilo de vida con el que el Señor quiere. Y está dando rienda suelta al viejo hombre. Eso es contristar al Espíritu Santo. No es otra cosa. Es lo que el contexto nos lleva a analizar y ver. Es una ruptura que se produce de relacional. ¿Por qué? Porque cuando el creyente actúa de forma contraria al carácter del Espíritu Santo, se genera una herida, una ruptura, y el Espíritu Santo se constrita porque dice, tu forma de actuar no es compatible con mi estilo de vida. Tu forma de actuar no es compatible con lo que yo soy. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se constrita, dice. Se entristece profundamente, se aflige. Contristarlo es ignorar su presencia, resistir su obra santificadora o actuar en contra de los propósitos divinos. Contristar al Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo me dice que no debo ofender y yo ofendo dándole rienda suelta al viejo hombre. Estoy contritando y entristeciendo al Espíritu Santo. Otras versiones lo traducen que el Espíritu Santo llora, ¿no? Hay otras versiones. Por así decirlo, ¿no? Cuando hay mentira, cuando hay enojo retenido, palabras corruptas, falta de perdón, división y egoísmo, entristecemos al Espíritu Santo en nuestro corazón.
todo lo que viola la voluntad de Dios y la santidad del corazón contrista directamente a la tercera persona de la Trinidad. Eso es contristar al Espíritu Santo. Actuar de una manera contraria a la dirección del Espíritu Santo es entristecerle y herir el corazón de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Su estilo de vida entristece al Espíritu Santo y el texto termina diciendo con el cual fuiste sellados en el día de la redención. El Espíritu Santo que mora en ustedes se entristece cuando nuestras actitudes no son compatibles al estilo de vida del nuevo hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, el creyente que vive así causa tristeza al Espíritu Santo de Dios y anula la presencia de Dios en su vida, porque Dios no es compatible con el pecado. ¿Sí? Entonces tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor cuando cometemos este tipo de actitud. Y última instrucción que da Pablo es de vicios naturales a virtudes sobrenaturales. Y aquí dice Pablo en el versículo 31, quítese de vosotros ¿qué? Toda amargura. ¿Sí? Quítense. La palabra quitar, aquí, el verbo implica una acción intencional. ¿Sí? Y habla de remover, desechar o apartar completamente. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, quítense, saquen, echen todo lo que no corresponde de vosotros. Es una llamada ¿a qué? A una purificación relacional y emocional. Como parte de ¿qué? De un proceso de santificación que el Espíritu Santo comienza a hacer en nuestros corazones. Quítense ¿qué? Toda ¿qué? Amargura. La palabra amargura es picria. Y los griegos definían esta cualidad como un resentimiento imborrable, algo que está acumulado ahí, como el espíritu que se niega a aceptar la reconciliación. Cuando uno no le resuelve las diferencias y guarda rencor y ira en su corazón y lo atesora, eso lo lleva a tener una amargura en su interior. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No le den vida o cabida a la rabia, a la ira o al enojo, porque eso lo lleva a la amargura en el corazón. Eso debe desecharse, dice Pablo. Esto puede surgir, esta amargura puede surgir de heridas no sanadas, de injusticias que uno ha vivido o de frustraciones que uno ha tenido. Esa amargura puede surgir en ese corazón. Y Pablo dice, no, quítense. Eso debe quedar erradicado, eliminado de nuestros corazones. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo. La palabra enojo es timos, que formas de furia. Es algo más explosivo, ¿no? La palabra enojo. Los griegos definían la palabra timos como la clase de ira que es como un humo de paja, ¿no? Que está y desaparece de inmediato. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, ese tipo de enojo hay que desechar. Que es un enojo explosivo, ¿no? De una reacción con furia, ¿no? Exploto. Y cuando explotamos a veces decimos, la embarré, ¿no? Y ahí donde tierra tragame, ¿no? No sabemos qué hacer porque le dimos rienda suelta al enojo. Dice ira. La ira es orgue, es más persistente. Es la rabia descontrolada de una persona que se deja llevar por la pasión del momento. Los griegos definían lo que es orgue como la ira que se ha convertido en un hábito. ¿Sí? Cuando le dejamos lugar al enojo en nuestro corazón y atesoramos eso, le damos lugar a la ira. ¿Sí? Le damos ahí, cuando no resolvemos esa situación, ese enojo se va atesorando y eso va a producir la ira en nuestro corazón, ¿no? Cuando alguien nos hace un daño o algo y no lo resolvemos y pasa el tiempo, tenemos esa ira porque atesoramos ese enojo. Y lo que Pablo está diciendo, no atesoren eso porque produce daño. Es esa ira que acumulamos en nuestro corazón. Pablo dice, no, se debe desechar. ¿Sí? Gritería, que es la palabra krauge, que quiere decir, se sugiere conflicto verbal, escándalo o agresividad en el tono. ¿Sí? La gritería, ¿no?
Tratemos de evitar eso. Dice, la maledicencia es interesante, es la blasfemia. ¿Sí? Implica insulto, calumnia, lenguaje ofensivo o destructivo. La maledicencia está relacionado cuando yo atesoro en mi corazón enojo, le doy lugar a la ira, voy a expresar lo que es la maledicencia, que es una blasfemia, y voy a hablar para calumniar al otro. Esa es la maledicencia. Hablar con intención de dañar por lo que hay en el corazón. Eso debe evitarse. O sea, todas estas cosas, dice Pablo, la malicia, ¿no? Que es caquía, es el resumen de la anterior. ¿Qué quiere decir? Implica intención de daño, actitud hostil y deseo de venganza o manipulación para dañar al otro. Esa es la malicia. Actúa con una malicia, con deseo de producir daño. Estoy actuando de esta manera para ver qué daño le puedo producir. Eso es lo que dice Pablo. Todas estas cosas, dice Pablo, que dice, deben ¿qué? Ser quitadas de vosotros. Desarraigadas por completo. Quitada desde la raíz. Estos son los pecados que rompen ¿qué? La comunión fraternal. ¿Y destruyen qué? Las relaciones personales. Debilitan la iglesia y arruina su testimonio delante de ¿quién? Del mundo, de la sociedad. ¿Sí? Alguien dice, ¿por qué en una iglesia hay tantas divisiones? ¿Sí? Justamente. Y la aplicación que nos enseña este versículo enseña que la santidad no es solo personal, sino que relacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se expresa en cómo tratamos a los demás. También se expresa en mi relación con los demás. ¿Sí? Y después termina el texto diciendo, antes ¿cómo? ¿Cómo debemos ser? Benignos. ¿Sí? La palabra benigno es krestoi, que significa amable, considerados, generosos en el trato. Dice misericordiosos. La palabra misericordia implica compasión profunda hacia el sufrimiento o la debilidad del otro. Es más que empatía, no es como la empatía, es más que eso, es una disposición a aliviar, a perdonar y a restaurar mi relación con mi prójimo. Y termina diciendo, perdonando unos a otros. Es algo tan básico en cuanto a reflejar el carácter de Cristo. ¿Sí? No es olvidar, sino es que el perdonar no es olvidar algo, sino es renunciar al derecho de venganza y abrir espacio ¿para qué? Para la reconciliación. ¿Sí? Y Pablo termina aquí, yo creo que Pablo con esto dice, bueno, si con esto no logro convencerlo, no hay nada que lo pueda cambiar a los efesios. Dice, ¿como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está el fundamento y la base de nuestra relación entre nosotros, entre los hermanos. Dios nos perdonó en Cristo y no fue un perdón por mérito propio, sino simplemente por gracia y misericordia de Él. ¿Cuáles son los enemigos del perdón? El orgullo, la altivez, la soberbia es el enemigo del perdón, que quiere devolver siempre mal por mal y que no admite que uno mismo a veces puede tener la culpa. El perdón humano debe reflejar el perdón divino. Gratuito, profundo y transformador. Cuesta, pero se puede. El Señor nos puede ayudar a hacerlo. Y es posible poder lograrlo. Cuando yo logro perdonar y quitar todo esto, es una mochila pesada que me saco de encima y le puedo servir al Señor con total libertad y con total tranquilidad ante sus ojos, porque sé que ante Él estoy tratando de actuar de manera íntegra, pura y honesta. El cristiano debe entender lo que significa el perdón, porque Dios le ha borrado nuestros pecados y Él mismo, Dios, ¿qué hizo? Envió a su propio Hijo para darnos el perdón de nuestros pecados. La unidad en la diversidad se construye ¿cómo? Sobre el perdón que nosotros hemos recibido
por medio de Cristo. Y como conclusión, para finalizar, solamente 2 reflexiones nada más. El cristiano tiene que desechar que diariamente, o sea, todos los días. Es algo constante. Yo me levanto y decido, tengo que desechar esto, aunque me cueste, aunque a veces tenga que morderme la lengua para no insultarme, tengo que hacerlo. Es una decisión constante. Tiene que desechar la ropa que envejecida, ¿de cuál? Del viejo hombre, del egocentrismo, la mentira, el enojo, la deshonestidad, la amargura y la malicia. ¿Y qué debe hacer entonces? El cristiano debe vestirse con el nuevo hombre que se caracteriza por la sinceridad, la honradez, la edificación, el amor y el perdón. Esas deben ser nuestras características ante los ojos del Señor. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.